Muy buenos días, estimados aprendices. Tengan un cordial saludo de parte de la instructora Carolina del Pilar Gómez Díaz. Eh, Muy afortunada de volver a estar con ustedes el día de hoy. Espero que la sesión de la formación del día de hoy sea de mucho agrado y conlleve a realizar una reflexión crítica frente a las diferentes situaciones que se viven en nuestro contexto nacional e internacional. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos la agenda de sesión en línea, que es el saludo de bienvenida, la presentación del tema, la explicación, las conclusiones y el espacio para las preguntas. Bueno, vamos a trabajar la competencia de Enrique Lomurtra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz, identificada con el código 240201-526. El resultado de aprendizaje del día de hoy es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Bueno, vamos a revisar entonces, están en la fase 4 de evaluación, en la guía de aprendizaje 9, van a desarrollar en base a la información que vamos a revisar el día de hoy, la siguiente actividad. Es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia, que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Entonces, esta actividad consiste en un mapa reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia, y el objetivo es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia, que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Bueno, se tiene pronosticada una duración de 6 horas para el desarrollo de esta actividad, y el material de formación a consultar es ser agente de cambio. Bueno, la evidencia es la entrega de un mapa mental llamado Hitos del Conflicto Armado en Colombia en los últimos 50 años. Se va a entregar en un formato PDF y ustedes van a remitirse al espacio llamado Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia en los últimos 50 años, GA 9240201-526, actividad de aprendizaje 5, evaluación 01. Bueno, entonces, bueno, esta como primera parte. Entonces, vamos a observar en la plataforma Sahuna. Primero vamos a revisar el material. Bueno, se llama Ser agente de cambio, listo. Bueno, vamos a darle clic. Bueno, vamos a observar aquí. Bueno, observamos entonces, disculpen, observamos ser agente de cambio, dice em, que la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen en los conflictos. Teniendo en cuenta los derechos humanos, este proceso es lento, ya que significa un cambio de mentalidad individual y colectiva. Dos aspectos claves para el fortalecimiento de una cultura de paz son, por un lado, asumir el conflicto como parte de las dinámicas de las relaciones personales, y por otro, el aprendizaje y aplicación de estrategias de transformación de conflictos. Para este contenido vamos a observar, entonces vamos a ver la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Vamos a observar la fundamentación de la paz, disculpen, la fundamentación de los acuerdos de paz, la importancia de la cultura de paz, una síntesis y una actividad didáctica. Bueno, entonces, en la introducción dice que en una sociedad marcada por profundas heridas causadas por décadas de conflicto armado, violencia estructural y exclusión, se hace urgente formar sujetos capaces de promover una nueva cultura
basada en la convivencia, el respeto, el reconocimiento del otro y la resolución pacífica de conflictos. Este componente permite comprender los procesos históricos del conflicto en Colombia, los múltiples acuerdos de paz alcanzados con distintos actores armados, así como las herramientas jurídicas y sociales orientadas a la consolidación de la paz. Desde esta base se fortalece el desarrollo de habilidades blandas y competencias ciudadanas que permiten abordar los conflictos cotidianos desde una perspectiva constructiva y transformadora. Desde este punto de vista, podemos observar que desde el SENA se apuesta a que los aprendices desde su formación integral también conlleven a desarrollar sus bases o sus cimientos relacionados con las habilidades sociales y las habilidades sociales desde un punto de vista reflexivo, poniendo en juego sus principios y valores y poniéndolos en práctica, perdón, al beneficio de la sociedad, buscando pues una sociedad más constructiva, más equitativa y transformadora. Bueno, vamos a mirar entonces, a realizar la lectura de la historia de Colombia en los últimos 50 años desde una perspectiva, una visión de conciencia, toma de conciencia, ¿sí? Más que una posible situación donde podamos revisar quiénes, personas implicadas en el desarrollo de situaciones que conllevan a la muerte, a situaciones de violencia, tomar conciencia de que todo esto nos ha llevado a reflexionar de lo que nosotros como seres humanos podemos alcanzar y, ¿por qué no?, cambiar esa historia de que si podemos lograr cambiar, buscar la transformación de esas situaciones de terror, situaciones de conflicto por el bienestar común, pues de una u otra forma lograremos establecer una Colombia más equitativa. Entonces, desde la historia que vamos a ver a continuación, observamos desde el contexto social y político cuál ha sido la situación del conflicto armado, y dice que el conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60, que proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional, que fue en 1958 y 1978. Así, la política al servicio de los intereses de la élite política y económica del país, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ambos nacidos en 1964, que en la actualidad cuenta con unos 10.000 a 3.000 efectivos respectivamente. La violencia se agravó con la aparición a principios de los 80 de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para llevar a cabo la lucha contra insurgente. En este contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto, en que la población civil es la principal víctima. Entonces, lo que se observa es que han tratado, bueno, las personas, los ciudadanos que se han querido formar como grupos en contra de la guerrilla, pues lo que hicieron prácticamente fue formar otro organismo también un mecanismo también de destrucción. Y pues eso no conlleva nada. La violencia con más violencia
no conlleva nada bueno. Bueno, observamos después una línea del tiempo basada desde el nacimiento de nuestra República de Colombia, es decir, desde 1810, cuando se conformó la Gran Colombia, con la llamada Patria Boba. ¿Qué fue la Patria Boba? Fue una situación que conllevó a conflictos políticos entre los mismos personajes que estuvieron a cargo del país. Era un momento de reorganización después de la independencia de los españoles y conllevó a varias disputas entre los mismos compatriotas que habían ya conformado una república independiente. Y lo que hicieron fue desarrollar una serie de estrategias para reorganizar, pero a través de la violencia. Entonces, ¿esto qué generó? Inestabilidad política, varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. Luego observamos una guerra que se llamó la Guerra de los Supremos en 1840, que duró, bueno, ya te voy a mostrar. Esto se dividió pues en varias etapas. La primera etapa fue que en 1839 la República de la Nueva Granada, que fue el nombre que se le había dado en ese momento a Colombia, enfrentó su primer conflicto armado, llamado la Guerra de los Supremos, también conocida como la Guerra de los Conventos. El conflicto comenzó cuando el presidente José Ignacio Márquez aplicó una ley que ordenaba cerrar conventos en Pasto por tener pocos religiosos. El padre Francisco de Villota se opuso y movilizó a la población, que en julio asaltó guarniciones militares. Y esta revuelta fue reprimida por el general Pedro Alcántara con el apoyo de las tropas ecuatorianas. En 1840, el general José María Obando se rebeló en el sur, declarándose jefe supremo y el defensor de la religión. Su levantamiento inspiró a caudillos regionales quienes buscaban aumentar su poder político. Este conflicto terminó en 1842 con la derrota de los rebeldes por parte del gobierno, bajo el mando de Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, quien huyó del país. No, perdón, quien Obando huyó del país. Seguimos con la Guerra de los Mil Días, que inició en 1899, o sea, terminando siglo XIX e iniciando siglo XX en 1902, que fue una guerra civil, que fue una disputa entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. En un principio, entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrotado el 30 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en alianza con el liberal Aquileo Parr. A partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental, que en un principio era nacionalista y después conservador, bien organizado, y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico. Es decir, que desde siempre ha habido, pues no, desde el nacimiento de la nueva patria, se han venido presentando dos partidos o dos cosmovisiones diferentes en cuanto al desarrollo de la economía y la organización política de nuestro país. Bueno, los más famosos, como lo hemos sacado, los más representativos han sido los liberales y conservadores, y que de ellos se han venido desprendiendo diferentes movimientos con la misma perspectiva, el mismo pensamiento, basado cada uno desde sus propias ideologías y buscando el bienestar desde su propia perspectiva. ¿Listo? Luego sigue el Bogotazo de 1948. Luego vamos a hablar sobre el Frente Nacional, que fue el Frente Nacional, nacimiento de ANAPO, el nacimiento, la creación de las FARC y su desarrollo, el ELN y todo lo que conllevó a él,
lo que sucedió en 1970 con el fraude en unas elecciones. Bueno, por una primera parte de la historia. La siguiente parte de la historia fue el fin del Frente Nacional, luego la bonanza del narcotráfico en 1980 con el nacimiento de los carteles. Luego sigue la toma de Palacio de Justicia en 1985, la muerte del representante o la figura para realizar, iba a ser el presidente de Colombia en 1989, el doctor Carlos Galán Sarmiento, pero pues hubo una muerte y pues esto conllevó a varias situaciones sociales, conflictos sociales. La desmovilización del M-19 en 1990, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, masacre de Mapiripán, la infiltración de las FARC en el 2011 en una parte del territorio colombiana, ¿sí? Frontera Ecuador, diálogos y negociaciones de paz a cargo del presidente Juan Manuel Santos, que con él pues se conllevaron a ciertos parámetros y acuerdos con la guerrilla o los grupos, las autodefensas. Luego miramos la información sobre los acuerdos a los que se llegaron con las FARC. En el punto 2 observamos qué es la paz. ¿Qué es la paz desde la fundamentación de los acuerdos, sí? ¿A qué se llevó? ¿Cuál fue el resultado? El tercer punto, la importancia de la cultura de paz. Entonces, en este espacio encontramos diferentes formas de realizar paz, como lo es la resolución de conflictos y la negociación, mecanismos de defensa, ¿sí? Mecanismos de regulación de conflictos, de mediación de conflictos. Entonces vemos, por ejemplo, mecanismos autocompositivos, que son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa, y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo a la cual quieren llegar. Cuando hay un diálogo asertivo y se realiza eh, mediante algún acuerdo pacífico. Entonces, a esto le podemos hablar. Hay una especie llamada transacción, otra que podemos hablar de la mediación, otra que es una forma amigable o composición de mejorar los conflictos, de llegar a un pacto final. Y otra sería una forma de conciliación. Y están los mecanismos heterocompositivos, que son aquellos a los cuales debe intervenir alguna entidad o personas para poder llevar a cabo la solución a los conflictos. Entonces encontramos el arbitraje, encontramos los jueces de paz. Bueno, en el punto 3.2 encontramos el concepto de cultura de paz. ¿Para qué sirve conocer el concepto de cultura de paz? Para ser conscientes de que es importante promover una cultura de paz por medio de la educación, porque hay que promover el desarrollo económico y social sostenible, porque es necesario promover el respeto de todos los derechos humanos. Es importante garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres, promover la participación democrática, la comprensión, tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos, y promover la paz y la seguridad internacional, como entre otros, ¿cierto? Bueno, importante que lean cuidadosamente toda la información en este anexo que acabamos de observar. Es importante que con esta información realicen entonces el mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años,
Pero además voy a hablar un poco también de la otra actividad que ustedes con base en esta información van a entregar, que es la siguiente. Entonces, con la información que vimos, van a realizar el mapa mental, pero también van a hacer el documento colaborativo. Entonces, para darle consecución a la temática, vamos a observar del documento colaborativo que van a entregar. Entonces, encontramos en el apartado documento colaborativo un archivo con 2 documentos. El primero son las instrucciones para la realización del documento. Se llama solución del caso. Es que la idea es que ustedes realicen una consulta de cuáles son aquellos países. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de como Argentina o Chile o Sudáfrica o Alemania, que son países que también han tenido una historia de violencia, cómo han llegado a los acuerdos de paz. Y con base en esta información, ustedes van a elaborar un cuadro comparativo respondiendo estas preguntas, que son, ¿quiénes intervinieron en qué en el conflicto? ¿Cuál fue su manera de actuar y gestionar frente al conflicto? ¿Cuáles eran esas intenciones o intereses? ¿Cuáles fueron los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación? ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Listo, esto es para hacerlo en un cuadro comparativo, como les acabo de indicar. Y luego van a responder estas preguntas a modo ya de reflexión a nivel personal, después de haber realizado la lectura de toda la información y pues tomando conciencia a nivel de persona, de sociedad, cómo construyo yo paz. ¿Listo? Van a entregar este documento a nivel individual, tener en cuenta la revisión bibliográfica, la ortografía, la gramática, realizar una portada, pues para que sea un trabajo organizado. Entonces, bueno, estas son las 2 actividades que ustedes van a elaborar. Entonces, con base en esta información, recuerde que tienen plazo hasta esta semana para hacer envío de las actividades que tienen pendientes. Quedo pendiente entonces del chat de Sajuna o de mi correo electrónico por si requieren de alguna información adicional o preguntar algún dato específico, pues voy a estar pendiente, voy a estar calificando y poniendo sus observaciones después de que suban la actividad y la evidencia. Bueno, listo, queridos aprendices, entonces que tengan una feliz tarde y quedamos pendientes de las tareitas. Hasta luego.